Y buenas tardes, ¿cómo están ustedes en esta bonita tarde? Al rato vamos a terminar de escuchar esta bonita canción. Esta es una interpretación de la canción Así fue del grande, el único Juan Gabriel. Este es Dread Mar E. Entonces, después vamos a escuchar esa canción, pero ahorita ya tenemos aquí al señor Mejía, quien siempre viene y visita con nosotros y nosotras. Señor Mejía, ¿qué es lo más nuevo que nos puede contar acerca de qué está sucediendo en el condado de Sonoma? Buenas tardes, Rafael, y saludos para tu auditorio. A la gente que nos escucha es importante recordarles hoy también a nosotros, por supuesto, que la vacunación sigue avanzando. Sigue avanzando a paso sostenido ahora por ya casi un mes con 1,029 dosis que se administran en promedio al día. Y cuando comparamos esto con lo que se administraba en julio, eran 737 dosis únicamente por día, pues vemos un aumento del 40% de la vacunación. Esto nos ha llevado ahora a alcanzar el 83% de la población elegible, es decir, los de 12 años o más, que tienen cuando menos ya una vacuna puesta. Los residentes que están completamente vacunados ya son el 75% de la población. También estos son avances grandes. Tal vez si no tuviéramos una variante agresiva como Delta estaríamos en mejores situaciones, pero también Delta nos ha enseñado que las personas tienen que vacunarse y todavía nos falta, ahorita llegaremos a los que nos faltan por vacunarse, pero 75% de la población completamente vacunada es un avance bien importante. Tenemos un 8% que tiene cuando menos una dosis. Esto pues ha llevado también a que el número de casos, aunque todavía es alto, empiece a notarse que se ha estabilizado o empieza a decrecer, especialmente cuando lo vemos en las gráficas. Siempre no está de más recordarle a nuestra gente que puede consultar socoemergencia.org para ver todos estos detalles. El número de casos ahora por cada 100,000 habitantes, cuando son medidos diariamente, y el promedio, nos da 17.7 casos por cada 100,000 habitantes. Y cuando partimos este número para verlo entre vacunados y no vacunados, ahora las personas no vacunadas tienen 34.9 casos por cada 100,000 habitantes y las personas que sí están vacunadas tienen 6.9% de casos vacunados. La tasa de positividad es ahora del 3.6% y la tasa de métricas de equidad es del 4.6%. Todavía entonces estamos viendo que las personas no vacunadas son mucho más impactadas por COVID, hasta 5 veces más que los que están vacunados. Estamos viendo que los números en hospitales también empiezan a bajar un poco. Estuvimos en 80 a mediados de agosto, ahora estamos en 60, pero ahora tenemos 24 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que es el número más alto que hemos tenido desde enero. El condado ha informado 30 muertes relacionadas con COVID durante agosto y otras 16 que reportamos en el mes de julio. El 97% de estas 366 muertes que han habido hasta ahora localmente han ocurrido entre las personas no vacunadas. Las personas vacunadas que murieron tenían problemas de salud en general y varios de ellos eran mayores de 90 años. La edad promedio de los residentes no vacunados que murieron de COVID desde el 1 de julio era de 61 años. Y la edad promedio de los residentes vacunados que murieron desde el 1 de julio era de 75 años. Han habido mucho menos muertes por COVID en el condado durante este aumento que durante lo peor de la pandemia. Me refiero a la ola que tuvimos durante el verano, que aún no está, pero que empieza a bajar. Cuando comparamos el número de muertes en este periodo comparado con el pico que tuvimos entre diciembre, enero y febrero, los peores meses de la pandemia, ahí reportamos 150 muertes. Esto se debe ahora que el 75% de los residentes elegibles están completamente vacunados, lo que significa que incluso si alguien está infectado con la variante Delta, está protegido contra los peores resultados, contra la hospitalización y contra la muerte. Estados Unidos ahora tiene 152,000 casos nuevos
durante los últimos 14 días, comparado con los 12,000 que teníamos a principio de julio y casi 1,500 muertos por día. Esto nos habla claramente de que el impacto de COVID sigue ahí, aunque estemos hablando ahora de que se está normalizando o empieza a bajar, pero todavía estamos en la parte alta de este pico. Ahora te quisiera hablar de algunas actualizaciones sobre las escuelas. Hasta ahora han habido 235 casos de COVID en las escuelas del condado desde que empezaron las clases en el mes de agosto. De estos 215 casos, de estos 235, 215 casos son de estudiantes y 20 casos son de miembros de personal de las escuelas. Esto representa 121 casos en las escuelas primarias, 41 casos en las escuelas intermedias y 72 casos en las escuelas secundarias. 7 exposiciones se han relacionado con deportes escolares. Hay 66,000 estudiantes en las escuelas públicas del condado y más de 8,000 empleados. Los números aún son bajos, pero no es algo que haya que pasar por alto. Hay que prevenir esto, especialmente cuidando a los niños que no son elegibles todavía para la vacunación, y para ello, pues los padres que no estén vacunados tienen que vacunarse. Las personas que están trabajando ahora en las escuelas, como sabemos, hay ordenanzas de que reporten su cartilla de vacunación o presenten test de COVID semanales. Hay varias ordenanzas porque se sigue buscando que la mayor parte de personas posibles se vacune, especialmente los que actúan en lugares congregados. Entonces, la que tenemos esta semana es la orden de salud que requiere que los presos de la cárcel del condado sean examinados al ingresar. El condado ha registrado 146 casos de COVID en centros de detención y en el brote más reciente 45% de los reclusos, así como 6 miembros del personal de la correccional en la instalación principal de detención de adultos dieron positivos para el COVID-19. Entonces, de ahí el que se haga necesario esta orden donde tienen que vacunarse o presentar pruebas de vacunación o ser vacunados al ingresar. Ha sido interesante, señor Mejía, el ver algunos cambios en las pasadas horas. El Distrito Escolar de Los Ángeles es el primer distrito que ahora lo hace mandatorio que estudiantes de 12 años en adelante van a tener que vacunarse para poder asistir a las escuelas. Y el gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos, hace unas horas ya dijo que muchos empleados y empleadas van a tener que vacunarse ahora. Entonces, vamos a ver unos cambios muy pronto, y ahí es donde espero que, especialmente localmente, tengamos suficientes servicios de vacunación para que la gente pueda vacunarse. Estamos viendo que sí, un poquito más gente se está vacunando. Estamos viendo problemas, yo diría, con que cierran temprano a veces los lugares donde se hacen los exámenes de COVID. Y no estoy seguro si planea cubrir eso el día de hoy. Yo tuve una experiencia recientemente el viernes donde supuestamente iban a cerrar hasta las 6 y me dijeron no, cerramos a las 4:30, y eso fue el viernes, y el sábado que no, que iban a cerrar creo a las 3 o 4 y terminaron cerrando para la 1 de la tarde, ya no había nada. Entonces, es importante, yo diría, ahora con estos nuevos mandatos, especialmente el del presidente de los Estados Unidos, de que va a ver más necesidad de vacunas. Efectivamente, tanto de vacunas como de pruebas, porque estas ordenanzas van a continuar y van a despertar mucha polémica seguramente, especialmente entre las personas que optan por no vacunarse. Porque nadie quiere pasar por esto de hacer exámenes semanales, obviamente, y ha tenido un impacto muy grande. O sea, la cantidad de pruebas subió al 88% y ahora estamos con capacidad de 15,000. La semana pasada teníamos 14,000. Esperábamos llegar esta semana a 17,000 en lugar de 15,000. Pero nos hemos encontrado, no nosotros directamente como condado, sino las agencias con las que estamos trabajando, estas compañías, están teniendo problemas para contratar gente o para retener gente.
Esto también es una cuestión que se está convirtiendo muy problemática generalizadamente, la cuestión del empleo. Personas que no quieren trabajar lo encuentran muy riesgoso, encuentran el salario muy bajo o prefieren eh, pues estar en el desempleo o alguna otra situación. Pero ha sido difícil, primero, contratar a las personas, después ya están contratadas y después que las personas se queden a trabajar por mucho tiempo. Entonces, esto ha obligado a algunas personas a, a, a renunciar y a compañías a tener que modificar tanto horarios. Hemos estado haciendo mucho cambio de horarios debido a esta situación y es lamentable, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Pensemos que esto es grandísimo, ¿no? Es un impacto del 80, casi creció al doble. Y esperamos que va a llegar al doble a lo largo de este mes con todas estas ordenanzas ahora para los centros de detención, para las escuelas, para el personal de salud ahora en general, ¿verdad? Tanto el condado como hospitales, como asilos, como cualquier lugar congregado donde se presten servicios médicos, también tienen que estar o vacunados o presentar su cartilla de vacunación. Agregamos también localmente a los empleados del condado, como en mi caso, y también a los empleados de la ciudad de Santa Rosa, que ya declararon esto. Y esto solamente estamos hablando de lugares públicos. Hay que considerar también todos los organismos privados que están siguiendo el mismo mecanismo de exigir el comprobante de la vacunación o el examen del COVID. Entonces vamos a seguir viendo esto. Mientras tanto, nosotros nos estamos preparando con más suministros. Es muy probable que vamos a tener que reabrir clínicas fijas, clínicas masivas, como fue al inicio de la vacuna, una vez que empecemos a hablar de lo que viene más pronto, lo que se espera más pronto, es la vacuna para los niños menores de 12 años. Estamos ya a 3 meses del invierno, ¿verdad? Entonces, esto se acerca y 3 meses pasan rápido. Y yo espero que esté la vacuna lista y que los niños, los padres de los niños especialmente, porque se necesita la autorización de los padres para niños menores de edad, estén de acuerdo en llevar a sus hijos y protegerlos la vacunación. Las escuelas nos están enseñando mucho, ahorita que se abrieron, donde hay muchos niños que por las personas que no están vacunadas se infectan y después todo el grupo tiene que salir de clases. Yeah. Entonces se están perdiendo muchas clases, hay muchas quejas al respecto y mucha gente no está contenta con esa situación porque además de perder las clases piensan piensan con mucha razón que sus hijos están en riesgo. Definitivamente. Y ahí es donde quiero recordarle a la comunidad que Líderes del Futuro acaba de empezar la campaña Por Mi Salud. Y esta es una campaña donde van a empezar a ver en Facebook y en otros lugares, Instagram, fotos de niños, niñas menores de edad, menores de 12 años, que obviamente no se pueden vacunar, que dicen vacúnese por mi salud. Entonces es importante de que veamos eso, de que nos demos cuenta de que esto está sucediendo y con eso queremos que la comunidad se vacune tan rápido como sea posible y que aquellos padres, madres que han decidido que no, mi hijo no se va a vacunar, recuerden, están exponiendo a sus hijos, sus hijas a posiblemente problemas a largo plazo que ya hemos hablado muchas veces aquí, de perder la memoria, de dolores de cabeza, de cansancio, todo ese tipo de cosas que está sucediendo con algunas personas. Sí, y además hay que tener presente que ya debido a la variante Delta, que a nivel nacional ahora es el 99% de los casos. Fíjate nada más, empezó a ser el 3% allá en mayo, ahora es el 99% en septiembre. Y Eso ha llevado a que 1 de cada 4 casos en nuestros días son niños. exactamente. Y ahí eso nos lleva a la otra conversación que sé que el día de hoy usted no tiene suficiente tiempo y entiendo eso y le agradezco por estar aquí. Pero la siguiente semana vamos a empezar la conversación de el variante MU, MU, que ahora se está encontrando, que ya empieza a ser, ya lo mencioné anteriormente, que ya estaba escuchándose un poco, ese variante MU ahora se están dando cuenta que posiblemente podría ser, la vacuna podría ser no efectiva para ese variante. Y ahí es donde una vez más, si no nos vacunamos, continúa cambiando este virus y esta es la situación. Entonces, quiero ser respetuoso de su tiempo. ¿Algún otro comentario que tenga
señor Pues Mejía? sí, rápidamente. Lo hemos comentado aquí muchas veces, Rafael, tú y yo. El virus no pierde el tiempo. Ujú, Nosotros sí perdemos el tiempo entre política y entre indecisión y entre mala información, ujú, en lugar de actuar responsablemente buscando las fuentes adecuadas para darnos esta información. No es lo mismo obtener una información del Facebook que entrar a la página de alguna universidad o de algún instituto especializado en ujú. COVID o hablar simplemente con tu doctor a quien normalmente le creemos lo que nos dice porque nos ha curado muchas veces. Entonces, si nos ha curado antes y ahora no queremos la vacuna y nos da la recomendación de que nos vacunemos y aún decimos que no, entonces la pregunta para todas estas personas es, ¿por qué después sí les creen a los doctores cuando van a dar al hospital? Definitivamente. Y ¿Verdad? ya, definitivamente, el doctor Enrique González Méndez lo dijo la semana pasada perfectamente. ¿Cómo es que a esta vacuna le están haciendo tanta cosa cuando nos vacunamos al tétano, nos vacunamos al sarampión, nos vacunamos a todas estas cosas? Muchas personas se vacunan contra el flu que le llaman cada año y nunca se dice nada. Aquí está la forma de poner un alto a toda esta cosa y la gente todavía tercamente no quiere hacerlo. Vacunas contra el polio, contra el Ujú, sarampión, por ejemplo, contra la viruela. ya, Todas estas, nosotros ni nos ponemos a pensar en estas enfermedades. Estas enfermedades todavía existen alrededor del mundo y todavía existen en nuestros propios países. La ujú, diferencia es que están bajo control porque una gran mayoría de la población se ha vacunado contra estos males. A diferencia de COVID, que vamos en el segundo año de esto y nos presenta variantes cada vez más agresivas y vemos todavía, pues, con tristeza para mí, que a nivel nacional más de 80 millones de personas faltan por vacunarse. Imagínate, 80 millones es un mundo de personas. Y exactamente. todavía tenemos mucho camino que recorrer porque aunque tengamos estos números tan buenos aquí en el condado con 83%, con cuando menos una dosis, somos un condado pequeño y estamos rodeados de lugares donde no hay tanta vacunación. Entonces, eso. Y la última pregunta que voy a hacer ahí acerca del condado, señor Mejía, una vez más tratando de ser respetuoso de su tiempo, es ¿a qué momento el condado tiene el poder a decir, sabes qué, hay un concierto que supuestamente va a suceder en los terrenos de la feria? ¿Cómo es que dejamos que cientos y cientos de personas se presenten a un baile, a una fiesta masiva de cientos y cientos de personas? Muchas personas no se ponen las máscaras. ¿A qué momento? Y no necesariamente espero una respuesta de usted, porque usted representa cierta parte del gobierno, pero quiero que la comunidad, nuestros radioescuchas lo piensen, a qué momento el condado llega y cierra la puerta y dice, ¿sabes qué? Este evento se tiene que cancelar porque no estamos donde necesitamos estar. Y eso es donde tal vez lo que va a necesitar suceder y regresar una vez más a donde estábamos con todos se quedan en su casa para que algunas personas que una vez más no quieren entender puedan ponerse la vacuna para evitar que se mueran otras personas. Yo tengo una colega que dice, una profesionista que dice, yo tengo absolutamente cero empatía por gente que se muere por no ponerse la vacuna porque simplemente están arriesgando mi vida y las vidas de otras personas. Y es interesante, ya estamos llegando a ese punto de que se te murió este familiar, well, ¿sabes qué? Esa persona decidió no vacunarse, es su decisión, y ¿sabes qué? No voy a donar para este entierro, no voy a donar para esto, no voy a donar para el otro, porque fue su decisión. Es interesante. Sí, es muy interesante. Yo creo que estamos a un punto donde todos conocemos los riesgos. Uh -huh. Yo creo que hasta las personas no vacunadas conocen los riesgos, Yeah. aunque se burlen, aunque no lo crean, han estado en contacto con cuáles son los riesgos, qué es lo que Yeah. puede pasar. Y si deciden no hacerlo, bueno, pues es como tomar el riesgo. Exactamente. Yeah. Me tengo que ir, Rafael, pero Definitivamente. Muchas hablaremos más la gracias. próxima semana. Voy a tratar de traerte más información a este respecto. Nadie quiere regresar a las órdenes tan severas que hemos tenido antes. Hay ahorita una serie de ordenanzas que están empujando hacia allá, a la vacunación,
Esperamos que haya resistencia, pero también estamos viendo que hay una respuesta positiva constante y ojalá que sigamos en esa tendencia. Muchas gracias. Cuídese. Gracias, hasta la próxima.